Hey, ¿qué onda mi gente hermosa? ¿Cómo están? Yo soy Lord Hermoso. Vamos a estar viendo lo que es el parche 4.0 de Wild Rift. ¿Qué es lo que se viene? Recordemos que cuando cambiamos de parche, así de, no nada más de, por ejemplo, 3.A, 3.2b, 3.2c. No, este es un parche completo por el cual vamos a tener cambios en todo. Cuando es un cambio de parche siempre tenemos cambios en lo que viene siendo objetos, en runas, se agregan campeones, skins, así que vamos a verlo juntos. Está en inglés, yo se los voy a traducir así rápidamente. Y pues nada, mi gente, veamos lo que viene siendo el parche. Estoy ahorita en vivo en Twitch. Parche 4.0, let's go, Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. Ok, hola. I was off spending my wild cause, but now I'm all out. So I'm excited to be back and kick off this patch preview. Nada más le está dando la quick bienvenida. heads up. The new year brings new patch numbers, so we're dropping that boring old 3 and bringing out no se les olvide, shiny gente, dejar su buen like acá y suscribirse, por cierto, ¿vale? 4.0. That being said, our content cadence isn't based on an annual cycle, so that new number isn't tied to huge changes. That's because any patch for Wild Rift can bring pretty major updates. Es lo que está diciendo, que cada parche van a haber muchos cambios. A few patches ago with Elemental Rift, and we have some adjustments for this patch that are sure to shift the meta. Lo que quieren hacer básicamente están diciendo que quieren cambiar el meta. La vez pasada, el año pasado, tuvimos la grieta elemental, lo cual cambió por completo el meta. Y eso lo sabemos todos. De hecho, hay picks que ya no se usan mucho, como Jax, como Camille. Vamos a ver qué nos depara este parche. In short, don't get anchored on that 4.0. We're going to bring gameplay changes when they're ready. Ok. Anyway, this suena? patch, ¿Un dragón? we're looking forward to some exciting ¿Tendremos un nuevo dragón? improvements for yet another role, and Vamos a ver even qué nos more depara. things to test in the jungle. Ok. Of course, we'll also go over our next big event and the skins you can look forward to. Nos van a mostrar todo lo que se viene. To Wild Rift Patch 4.0 Rising Spark. Ok. Campeones. Hey everyone, it's Maddie, Champions Product Lead on Wild Rift. Ok. We thought our roster needed more mischief, glitter, and world-warping arcane energy. With all that in mind, Zoe, the aspect of Twilight, Sí, is gente, ready to ya reshape se había the dicho, reality Zoe of se viene a mid-lane, Wild Rift. or support for extra chaos. Zoe, gente, es una maga que se va a estar utilizando en el carril central principalmente. Y tiene muchísimo daño. Están explicando aquí las habilidades. Es igual en LoL de PC. ¿Cómo funciona Zoe? Básicamente tú tiras una habilidad hacia atrás. Y entre más recorre la primera habilidad, esa es la primera habilidad, entre más recorre, más daño hace. Por eso no la puedes lanzar directo. Es una campeona que tiene mecánicas diferentes. Yo pienso que es un mago que se le hacía falta mucho a Wild Rift. Tenemos muy pocos magos, que tenemos Aurelion Sol, Orianna, Ahri, Vex, que cuando metieron a Vex yo agradecí mucho. Ahora tendremos a Zoe. Esta es una campeona, gente, que tiene un daño explosivo brutal, pero hay que saberla utilizar muy bien, ¿vale? La primera es una habilidad que entre más recorre... Miren, el que más recorre, más daño hace. Muy bien. Sí, lo que están explicando aquí básicamente, lo que están explicando es que la habilidad definitiva funciona mejor con la primera. ¿Por qué? La habilidad definitiva lo que hace es que da un brinco y se devuelve automáticamente Zoe. Entonces, tú puedes, por ejemplo, dar un brinco hacia atrás, aventar tu primera habilidad hacia atrás para que recorra más distancia y puedas hacer más daño. Así funciona Zoe. Igual no se preocupen que cuando salga la campeona voy a subir una guía. Así que no le voy a poner tanto stop al video, ¿vale? With her second ability, Spell Thief, Zoe can steal enemy spells and enchantments on cast. Excelente. Which will appear on the ground for her to pick up. Sí, la segunda habilidad de Zoe, gente, lo que hace es que cuando los enemigos o tú gasten hechizos de invocador, la segunda habilidad van a salir en el mapa, van a salir cosas que tú puedes agarrar, como por ejemplo, si se fijaron, salió aquí encantamientos, por ejemplo, salió aquí lo que viene siendo encantamientos o hechizos de invocadores. Esto es nuevo. Porque acuérdense que en LoL de PC no tenemos encantamientos. Entonces, por ejemplo, aquí agarró lo que viene siendo el escudo. El escudo que es un encantamiento. Y lo vas a poder utilizar con tu segunda habilidad. Okay. Obviamente van a haber algunos minions que ya tengan ahí de manera aleatoria algunos encantamientos o hechizos de invocador. Entonces, si alguno de tus aliados o tú matan a ese minion, va a dropear esta cosa que la vas a poder agarrar y la vas a poder utilizar con tu segunda habilidad, ¿vale?
Por ejemplo, ese es el escudo de Solari. Sí, la tercera simplemente es una burbuja que lanzas, que esa burbuja estunea después de creo que un segundo, 1.5 segundos, estunea a los enemigos, los inmoviliza. Y con eso ya puedes utilizar para que prepares bien tu combo, ¿no? Lo interesante con Zoe es que la tercera habilidad puede atravesar paredes, gente. Y recorren todas las paredes. No sé si lo vayan a poner aquí en el parche. If you love rubbing salt in the wounds of your mid lane enemies, give Zoe a try. She's super random, and I hope she wins. Uf, está bien rotita, ¿eh? And now we're going from Z to Z. Después voy a subir. Uy, sí van a meter a Seri, man. Seri, gente, un tirador nuevo con mecánicas nuevas. Vamos a ver cómo funciona en Wild Rift. But her attack, Burst Fire, works a little differently than you might expect. When you tap the attack button as Zeri, you'll fire in a direction and damage the first enemy. Ok. Bueno, la primera habilidad de Zeri, ¿cómo va a funcionar, gente? Tú la puedes dejar presionada, la primera habilidad, y son como sus ataques básicos, ¿vale? Pero no es como el LoL de PC que vas a tener que estar kaiteando. No, aquí nada más la dejas presionada y ya está. Sí, como un skill shot. Zeri passively gains movement speed whenever she gets a shield. Sí, la pasiva de Zeri es que ella va ganando velocidad de ataque. De movimiento, perdón. Su segunda habilidad es un rayo que puede atravesar paredes, hace daño. ¿Se fijan? Sí, si tiras tu segunda habilidad a través de una pared, se extiende el rango, ¿vale? Cast it to dash forward and power your next attacks. If Zeri dashes to a wall, she'll jump all the way over it. Excelente. La tercera es un dash que puedes dashear paredes. To shock nearby enemies and gain stacks of overcharge for each champion hit. While overcharge, la definitiva es una descarga que pues básicamente carga tu pasiva. Corres más rápido y atacas más rápido. And chains to nearby enemies, and she'll extend this effect with takedowns. Por lo que estoy viendo, no se ve tan fuerte, ¿eh? Se ve débil. Se ve débil. Se ve que no baja mucho. Se tardó mucho en matar a la Vayne. Habrá que probarla. Habrá que probarla. Zoe sí se ve rota, pero Zeri no se ve tan fuerte, ¿eh? Go forth and tilt your opponents with cheerfulness and tons of damage. And now, I'll hand it over to David for even more updates. A ver, ¿qué otras actualizaciones tenemos? Gameplays. Actualizaciones en el gameplay. ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas, bro? Let's sparkle our way to the gameplay changes for this patch. A ver. The 3-act gameplay structure is super important for Wild Rift, where players feel the ramp up from early to mid and into late game. Okay. Looking over the last few patches, we feel there's room for improvement for the late stages of the game. Okay, van a cambiar el juego tardío. For comebacks while maintaining the frenetic pace of Wild Rift. Lo que están diciendo es que quieren que remontar una partida sea un poco más sencillo. O que haya oportunidades para poder remontar una partida. ¿Cómo lo van a hacer? Van a agregar inhibidores, gente. Van a agregar inhibidores. ¿Qué va a pasar? Donde destruiste la torre, después de un tiempo, va a nacer un inhibidor. Que para tú poder pegarle al nexo tienes que destruir este inhibidor, ¿sí? Y después de cada cierto tiempo se van a estar regenerando los inhibidores. Continue with the theme of climactic game ends. Okay. We're adding a mechanic that limits turtling. Once you reach the super late game. Esto ya lo habíamos visto en otros videos, pensábamos que era fake. Después de... A mí se me hace muy bien esto, ¿eh? Después de que pasen, creo que son 20 minutos de juego, que ya pase bastante juego, las torretas se van a autodestruir. ¿Qué ocasiona esto? Que si no tienes macrojuego, no, eso no, yo estoy súper de acuerdo en esto, mi gente. Yo estoy súper de acuerdo en esto. Porque si no tienes macrojuego, gente, sean honestos, ¿cuántas partidas ustedes han tenido mayores a 20 minutos? ¿Sí? Para mí se me hace súper bien esto. Porque esto quiere decir que si no tienes macrojuego, las torres se van a autodestruir solas porque no le saben al POV, básicamente. A mí se me hace bien, sinceramente. Gente, la mayoría de mis partidas se acaban al minuto 16, 17, 18. O sea, es muy raro que una partida dure más de 20 minutos para mí. En Elo alto es muy raro, realmente. Es muy raro. Si todavía al minuto 20 no han destruido torretas, se van a autodestruir. Se me hace excelente, sin llorar.
Every patch, we look to make improvements to specific roles. Last patch was all about the jungle. And for the Rising Spark patch, we're looking to improve the tank experience. Parece ser que van a bufar a los tanques. And it's time to show you some love with our updates. A ver qué van a hacer. Our goal is for the success and achievements of tank players to be more visible to all players. Tank items provide a ton of utility, but their effects are often subtle. Ok. Parece ser, gente, que quieren que los tanques tengan más presencia en el juego. Ok, Shopkeeper Stock, ¿qué es eso? Sí, muy bien. Ok. Están mencionando que esos objetos son muy buenos si tú quieres rotar a las demás líneas. Que si eres más agresivo como un tanque soporte que quiere ir adelante y demás. Ok, agregan un nuevo encantamiento para tanques, gente. Que se va a llamar Down Shroud, que no sé qué significa. Ah, pero vamos a ver qué es lo que hace. Wow, está cool. ¿Ya vieron lo que va a hacer este objeto? Que cuando tú inmovilizas a algún campeón enemigo, o sea, este va a ser el objeto perfecto para campeones de Engage, como por ejemplo el encantamiento. No sé, Alistar, Thresh, Blitzcrank, Leona, Rakan. Y lo que va a hacer es que cuando tú inmovilices a un enemigo, va a revelar a todos los que estén cerca y encima les va a hacer más daño. También el efecto también se va a activar si tú inmovilizas o si te inmovilizan a ti. O sea, si te hacen una iniciación, ¿vale? También van a reworkear, van a actualizar los objetos de tanques. Ok, Randuin va a tener una nueva pasiva. Cuando un ataque crítico te golpea. Ah, ok. Básicamente, el Randuin va a tener una nueva pasiva, que cada vez que te acierten un ataque crítico, vas a ir acumulando cargas. Y estas cargas las vas a consumir cuando tú des un ataque básico al enemigo. Se van a consumir estas cargas y lo que va a hacer es que vas a hacer más daño y te vas a curar, ¿vale? Y eso va a estar basado en base al daño que recibiste. Excelente. Excelente, gente. Yo creo que este objeto, fíjense bien lo que les voy a decir, va a ser súper útil el Randuin para cuando por favor tengas en contra un Yone, un Yasuo, un Aatrox incluso. Va a ser un objeto que realmente necesitábamos porque Yone estaba imparable, la verdad. Starting this patch, you'll need to attack to make full use of the damage reduction instead of passively gaining it, which will reward good decision making as a tank player. Ok, dice que ahora los tanques van a tener que... Los están obligando a los tanques a que inicien. Van a hacer también un ajuste a lo que viene siendo el corazón de hielo. Vamos a ver qué le hicieron. Now, basic attacks and spells will apply stacks to your target. They will also gain stacks from attacking or hitting you or your allies with spells. Okay. Each stack will slow your enemy's attack speed up to a cap. Ok, también va a tener una pasiva corazón de hielo, la cual lo que va a hacer es que vas a tener acumulaciones. Estas acumulaciones también se van a recolectar cuando los enemigos te golpeen. Y lo que va a hacer es que vas a reducir aún más, dependiendo de las acumulaciones que tengas, vas a reducir aún más la velocidad de ataque de los enemigos. Supongamos que te está pegando un maestro Yi bien duro, te armas corazón de hielo y cada vez su velocidad de ataque va a disminuir en base a los ataques básicos que te estén dando. Vale. We hope that with a stacking debuff, instead of an effect with constant uptime, Frozen Heart's impact will be more noticeable overall. Ok, ahora ya no se van a acumular en base al tiempo, sino las acumulaciones van a ser en base a los básicos. Outside of that, we're working on more tanky details that we'll share with you in an upcoming issue of Wild Rift News. Overall, you should expect new improvements for different roles across future patches as we look to Dice que de todas maneras en los siguientes parches van a estar haciendo modificaciones en base a lo que estamos jugando. We're bringing back a game mode we all know and love. All random, ultra rapid fire mode is making its triumphant return. URF, gente, van a volver a agregar URF. Vale, vamos a tener el modo de juego URF. Con lo cual ya saben que el modo de juego URF, pues no gastas maná y puedes utilizar habilidades a lo tonto. If you're jungling, you'll choose Smite for your loadout as usual.
but Smite's effect won't be an active that you press. It will now be a passive instead. When you damage a monster and cause its health to fall below Smite's total damage, the spell will automatically trigger, effectively smiting the camp for you. No te la creo lo que acaban de hacer. A ver, gente, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de ver? No te la creo. Voy a reiniciar. Gente, esto es súper mega importante para la jungla. Súper mega importante para la jungla. No te la creo. Yo creo que nada más va a ser para URF, ¿verdad? Excelente. Solamente es para URF, gente. Solamente es para los que jueguen URF. Para los que jueguen URF, gente, y vayas en la jungla, el Smite se va a utilizar automáticamente, pero solo en URF. Me asusté, me asusté. Solo para los URF. But Smite's effect won't be an active that you press. It will now be a passive. Los Smites ya no van a ser un spell que tú tengas que picar. Van a ser una pasiva y se van a smitear automáticamente los objetivos. Gente, me asusté. Dije, ¿qué? Muy bien. Así que cuando llegues a la vida, se va a smitear solo, ¿vale? No hay subtítulos en español, nene. Ya me habían avisado a mí que no iba a haber subtítulos en español. Les estoy ayudando, Jesus, a que entiendan. Miren, se smitea solo. As always, we're looking to improve the Wild Rift experience, both in and out of the game. So here's a few quality life updates we got in the Rising Spark patch. ARM titles have been around for a little while now. We'll be adding some sub-tiers to some of those titles, so that it's easier to track your climb. No te la creo. If you're a master of the Abyss, we're excited to give you some new milestones to show off. So you think you're the best mid laner out of your friend list? Well, this patch, you can prove it. We're adding a role leaderboard, where you'll be able to compare your role score with your friends. You'll also be able to see the top players for each role. Miren, básicamente, ahora ya ven que están los rangos por campeones. Ahora van a agregar algo que son los rangos por rol. O sea, por ejemplo, el mejor mid laner de LAN, ¿no? The best of the best will receive a special title. Okay. We're also adjusting how role scores work as a whole. At the start of a new rank season, your role scores will be reset, but you'll gain a boost for role scores gained in the future based on your performance past season. So you can try and reach even greater heights in your quest for lane dominance. Now, I'll pass it back. Básicamente van a cambiar las tablas de posiciones. Vamos a ver qué vamos a tener en las clasificatorias. Que esto es lo importante. A ver. Bueno, esta va a ser la recompensa de clasificatorias. Nami. Skin para Nami. Prestigio. Victoriosa. Skin victoriosa va a ser de Nami. Vale. Si quedas en buen rango, ya sabes. Si rankeas y demás. Ok, gente, ya están metiendo más skins a esta serie de como de cómic. Vamos a tener la de Graves. Muy bien. Eventos, ¿qué eventos tendremos? This patch is bringing plenty of good luck and festivities. Lunar New Year is coming, and we've got some surprises in store for our event. Año nuevo lunar, gente. Ay, año nuevo chino, ¿eh? Ok, yo la verdad no le entiendo muy bien a los eventos, solamente le doy reclamar todo y juego muchas partidas y reclamo. Perdón, pero así soy yo. We're also bringing back a futuristic theme that many of you will recognize. If high-tech cyberpunk energy se ve cool el evento, ¿eh? Project Surge is ready to initiate in patch 4.0. Your directive is clear, so prepare for new skins and new rewards when this event commences. Skins. Bien. And of course, the moment we've all been waiting for. It's time for a look at our skins coming this patch. A ver, ¿qué skins tendremos? Whether you're an attentive student or a bit of a cut-up, we're sure there's something in this montage for you. La primera skin, genial, gente. Leona Academia de Combate.
Hermosa esa skin, weón. La de Yumi también. Tenemos la de Vayne. Vayne Año Nuevo Chino, se llama el LOL de PC. Ay, esta es exclusiva de Wild Rift, ¿eh? La de Seraphine es exclusiva de Wild Rift, ¿no? Esta no la había visto. También de Gwen. Es hermosa, men. Gwen Furra. Zoe Furra. Men, esta también. Oh my gosh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La de Zoe? Están bien bonitas, gente. Son las de Año Nuevo Chino. Gente, ¿cómo les vendría un torneito de Año Nuevo Chino? ¿Cómo les vendría que regalemos esas skins? Le preguntamos a Riot. Riot, por favor, Riot. ¿Un evento? La de Camille. Men, esta de Camille me enamoré. Me enamoré de esta skin. Me enamoré. Me enamoré. La de Caitlyn. Uy, gente. Esperemos que no lloren los de PC, ¿eh? Con semejantes skins. Esa ya existía, Proyecto Renekton. Esperemos que no lloren los de PC, ¿eh? Proyecto Lucian, man. Nice, man. Proyecto G. Esta es mi favorita de Maestro G. Proyecto Seri. What? Esta también es exclusiva de Wild Rift, ¿no? ¿No había visto yo Proyecto Seri? Oh my gosh. Va a salir con una skinzota la serie, ¿eh? Thanks for joining us in this patch Oh preview. my gosh. Let us know how these gameplay changes feel, especially for the tank Wow. players. Plus, we hope you'll enjoy our newest zippy, zany champions. Just watch out where you put those portals, okay? Sneaky, sneaky. That's all for now, and I'll see you on the Rift in the Rising Spark. Gente, espero les haya gustado el video del parche 4.0. Ya vimos los cambios. De ser así, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video, hermosura.